Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan porque este lunes lluvioso aquí en la Ciudad de México hay muchas cosas que compartir con ustedes. Vamos a platicar acerca de el periodismo pluricultural, vamos a platicar acerca de las lenguas indígenas y es un placer saludar a Rafael García Villegas, a Huemansin Rodríguez. ¿Qué tal tu fin de semana, Huemansin? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Canal 22 de Noticias 22? Pues la verdad, aprovechando todos los recursos que nos permite interconectarnos, llegar a tantas partes del mundo y disfrutar del cine. El viernes, antes de despedirnos aquí en Noticias 22, estábamos comentando que Rafa nos recomendó una película del ciclo alemán y pues bueno, es uno de los que más me gustan y me la he pasado viendo películas todos estos días de fin de semana, Laura. Buenísimo. Rafael, ¿cómo te la has pasado tú? Qué bueno que seguiste la recomendación. Ya luego platicaremos. Ojalá hayas visto Coop, que le recomiendo ampliamente. Hola también a Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas. Laura, amigos del auditorio. Muy contento y además con noticias fresquecitas. Les platicamos también que este fin de semana se dio a conocer el plan maestro de restauración para el bosque de Chapultepec. Aquí están los pormenores. La secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria del Medio Ambiente de la capital mexicana, Marina Robles, dieron a conocer los portales web donde se podrán consultar los detalles del proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Se trata de un plan maestro de restauración ambiental, arquitectónica, urbana, política y cultural que busca expandir e interconectar las 4 secciones de este bosque y las instancias que lo conforman. Chapultepec se acerca este 2020 a los 800 años de convivencia con el hombre, con la civilización que se creó alrededor de él. Es momento de construir un legado congruente con las generaciones futuras. A partir del día de hoy está disponible la página web donde el pueblo de México podrá dar cuenta de los avances de este proyecto con absoluta transparencia. La página web es chapultepec.cultura.gov.mx, que se enlaza con la página de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Un portal vivo, un portal que irá creciendo, que irá enriqueciéndose en función de las precisiones y de las aportaciones que estamos pidiendo que la gente de la ciudad y la gente de México pueda aportar al proyecto de Chapultepec en una sección para recibir sus opiniones, sus comentarios, sus recomendaciones, y asociado también a un proyecto en construcción como el título de este proyecto. Yo dividiría este gran proyecto en 4 áreas fundamentales, que es su conectividad, su rescate ambiental, su rescate cultural y particularmente la incorporación de los pinos y de la 4ª sección del bosque de Chapultepec, con los distintos proyectos que ustedes ya podrán apreciar en los portales que se han abierto. Con este proyecto, el Bosque de Chapultepec busca convertirse en uno de los complejos culturales más grandes del mundo. En un espacio de cerca de 800 hectáreas, se restaurará la infraestructura existente en un 80% y se revitalizarán los llamados nodos culturales, entre los que se encuentran la apertura este año de la Casa Presidencial Lázaro Cárdenas y la Sencali, Casa del Maíz y Cultura Alimentaria, ubicados en la primera sección. Próximamente serán intervenidos espacios como la Ermita Vasco de Quiroga, la Bodega Nacional de Arte y la Cineteca Nacional, sede Chapultepec. Los nodos que se proponen son espacios para el servicio cultural y ambiental en las 4 secciones, que con intervenciones puntuales permitirán revitalizar los museos existentes y las zonas desaprovechadas del bosque en su conjunto. De los 2 espacios, solo 3 implican construcciones nuevas. En su mayoría se trata de reconversión. Quizá algunos lo vean como paradoja, pero un proyecto como el que ustedes verán ahora tiene mucho sentido si pensamos en conceptos que se han puesto de nuevo en valor. La prevención, la calidad de vida, el respeto al medio ambiente, al espacio público, el hecho histórico como enseñanza, como vida y no solo como testimonio. El binomio inseparable, naturaleza y cultura. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ya lo anunciábamos también el viernes pasado. Este fin de semana también han comenzado las actividades de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2020. Un encuentro que se desarrollará de manera virtual hasta el próximo 25 de noviembre. Por lo pronto, esto es lo que ha ocurrido en su primer día de actividades.
La Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales comenzó al mediodía del domingo, teniendo como marco el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La primera actividad fue la mesa El Cómic en Lenguas Indígenas en México. Le siguió un concierto con la participación de varios grupos y posteriormente se llevó a cabo la presentación de la Declaración de los Pinos, Plan de Acciones de México hacia el Decenio de las Lenguas Indígenas. No fue necesario agachar la mirada ante ofensas. Al contrario, fue necesario contagiar al resto del país y del mundo con nuestro orgullo que sentimos por nuestra identidad. El principio fundamental es colocar a los pueblos indígenas en el centro de la agenda internacional, cumplir con las normas internacionales que los protegen y desarrollar acciones en conjunto. Uno de los puntos prioritarios de este nuevo gobierno es atender a los pueblos indígenas de México. Por eso, desde la Secretaría de Cultura, se promueve el ejercicio de los derechos lingüísticos de los hablantes, se impulsa la participación comunitaria para desarrollar experiencias de planificación lingüística autogestiva. La Secretaría de Cultura está comprometida con la importancia de seguir promoviendo acciones que incentiven el uso público de las lenguas indígenas en todos los contextos posibles. Otra mesa que se desarrolló fue la de derechos de los pueblos indígenas a la información pública en sus lenguas, la experiencia frente al COVID-19, en donde participaron, entre otros, Marco Silón Gómez, Blanca Liliana Ibarra y Humberto Gómez. Ahorita nosotros que estamos un poco más aquí en la ciudad, por decirlo así, pensamos que todos tenemos teléfono, pensamos que todos tenemos internet, pensamos que todos tenemos WhatsApp, ¿no? Entonces realmente a veces dicen, no, pues todos tenemos WhatsApp y realmente no es cierto. Realmente hay lugares donde no llega la televisión, o sea, sí de repente tendrán, pero pues realmente no. Y luego si llega algún canal no es en la lengua de ellos, ¿no? A veces otro dice, no, pues la radio, seguro la radio ha de tener, pero a veces la radio ya ha sido desplazada un poco y ya como que no hay muchas estaciones igual, ¿no? Entonces sí hay muchas necesidades, hablando en términos de comunicación e información, y no se diga de otros ámbitos, ¿no? Salud y otras cosas. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ahí todas estas actividades encaminándose hacia el diseño de los pueblos de las lenguas indígenas del 2022 al 2032 que organiza la UNESCO, que México tiene una participación muy importante y por ello se llevan a cabo acciones muy diversas, precisamente ante el deseo, la necesidad de salvaguardar la riqueza lingüística de nuestro país y también de ejercer los derechos lingüísticos. La Secretaría de Cultura se dio la tarea de traducir el Plan de Ayala en 9 lenguas originarias. Vamos a ver. El Plan de Ayala fue defendido por Emiliano Zapata. Este documento, en el que se desconoce el gobierno de Francisco I. Madero por no cumplir con lo prometido en el Plan de San Luis y por no brindar la justicia agraria a través del reparto de tierras, sería retomado para la creación de la primera ley agraria y la Constitución de 1917. Por esta importancia es que fue editado en 9 lenguas indígenas. A través de este plan el zapatismo no solo definió su identidad campesina, sino que hizo brotar de las milpas un vocabulario: tierra, libertad y justicia. Sin esa reforma agraria, la Revolución Mexicana no tendría ese sentido social que tiene, solo sería unirse a la bola mexicana. Los zapatistas aplicaron el artículo 6 del Plan de Ayala en sus territorios. Los pueblos y comunidades campesinas recuperaron las tierras y el uso de los bosques y aguas que reclamaban como suyos desde los tiempos coloniales. Para la Secretaría de Cultura, difundir las lenguas indígenas en estos días que son amenazadas es vital para su conservación, es parte de su política lingüística, sobre todo porque los hablantes de lenguas indígenas enfrentamos fuertes presiones para dejar de hablar y transmitir los idiomas maternos. El trabajo de la Secretaría de Cultura es por un México más diverso e inclusivo. Este documento, el cual también está disponible en su versión electrónica, fue traducido al maya, mije, mixteco, náhuatl, tarahumara, totonaco, tzotzil, yaqui y zapoteco. El Plan de Ayala abre la posibilidad de que hubiese una reforma social, que la revolución tuviese un contenido social.
pero además abre un asunto que es, para nosotros pareciera ya normal, pero en realidad era el empezar a ajustar cuentas con la historia. Y la primera cuenta era con la existencia de campesinos y de indígenas. Durante la presentación de estas ediciones, se afirmó que el Plan de Ayala de alguna manera continúa y es la herencia de los pueblos originarios por conservar sus recursos naturales y su cultura. El Plan de Ayala, como bien lo dice Salvador Rueda, aunque no tiene la palabra indígena ni campesino dentro de su texto, está impregnado hasta la médula del espíritu, de la visión, de las propuestas y de la vida de los campesinos mexicanos y de los indígenas de nuestro país. Creo que el zapatismo representa no solamente el movimiento más legítimo de las aspiraciones y del proyecto de sociedad de los campesinos y de los indígenas mexicanos, sino que también el zapatismo llevó a cabo la más profunda transformación económica, social, política y cultural en toda la historia de México. Noticias 22, Alberto Aranda. Y seguimos platicando después de un corte de la celebración, de la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Indígenas, pero antes hacemos un paréntesis para felicitar muy afectuosamente a nuestros compañeros de Radio Educación que fueron reconocidos por la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas por su colaboración en el noticiero científico y cultural iberoamericano en temas de ciencia, tecnología y cultura. Si quieren consultar los trabajos que realizaron los reporteros y especialistas de Radio Educación, únicamente deben ingresar a la plataforma Contigo en la Distancia. Enhorabuena, de verdad, para todo este gran equipo de Radio Educación. Vamos a hacer una brevísima pausa, tenemos más aquí en Noticias 22. Porque entendimos que un cubrebocas es para protegernos y no para dejarnos callados. Estuvimos en casa, pero jamás encerrados. Los maestros y los padres de familia continuaron con la educación desde el hogar. La definición de la palabra héroe cambió para siempre. Y ahora existen 1000 formas de abrazarnos sin siquiera tocarnos. Un aplauso y reconocimiento a todas y todos los mexicanos por cumplir con México. México saldrá adelante. El PT está de tu lado. Pues el documental se hace de muchas formas en México, ¿no? Se hacen como 500 documentales al año. Nos adentraremos al trabajo que existe detrás de la realización cinematográfica para incentivar el interés y el gusto por el cine documental mexicano. Una de las líneas para encontrar la estructura fue el recuento de los hechos de lo que le sucedió. Romero era un hombre que sabía que iba a ser asesinado. Era un personaje que se acercaba mucho a la tragedia. Documenta 22, martes a la medianoche. Continuamos aquí en Noticias 22. Les habíamos comentado la semana pasada la importancia de hablar de mejor manera, de una manera más correcta, de una manera más inclusiva, y de qué manera esto también se ve en la forma en la que nos comunicamos en espacios, no solamente como personas, sino también en espacios como este Canal 22. Vamos a compartir con ustedes parte de las actividades que se han celebrado en el foro Prácticas Sanas del Periodismo en un país pluricultural. En el primer día del foro en línea, Prácticas Sanas del Periodismo en un país pluricultural, organizado por la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, se llevó a cabo una ponencia y 3 mesas de reflexión donde se abarcaron temas como la formación periodística, el periodismo cultural y la labor de reportear en torno a los pueblos indígenas. La última mesa del día, titulada Reportear a los pueblos indígenas, se distinguió por la participación de periodistas que se han especializado en campo, en la cobertura de los pueblos originarios. Ellos nos pudieron hablar de primera mano sobre la realidad de ejercer el periodismo en las comunidades originarias. De otra manera, empezar a verlos como ricos, empezar a verlos en toda su riqueza cultural, en toda la riqueza de recursos naturales, en toda la riqueza lingüística, en toda la riqueza religiosa, en toda la riqueza que tenía que ver
con sus maneras organizativas, políticas y religiosas. Un poco es cómo saber escuchar. Uno tiene que ser consciente, uno no habla las lenguas, pero de todos modos está ayudando a traducir su pensamiento, a redactarlo para hacerlo accesible y a ser testigo presencial incluso de la cotidianidad y sin los miedos que da un medio extraño. Dormir con ellos, comer sus tortillas, todo eso es parte de hacer un trabajo periodístico, porque uno entiende un poco más ese mundo que nos es ajeno. Eso también es una cosa bien importante que tenemos que aprender, ¿no? Y que nunca dejaremos de aprender, que son los llamados tiempos indígenas, ¿no? No es cuando tú necesitas la declaración, no es en ese momento, porque además tú crees, de acuerdo a tu agenda periodística o a la urgencia que tú tienes de que te hablen, o porque tú de buena manera, porque eres una periodista muy consciente, consideras que es momento de que hablen. Los tiempos son otros, los códigos son otros, las prioridades son otras, y dentro de las prioridades probablemente no está el dar una declaración mediática. Lo que yo considero es que nos falta muchísima imaginación de ver cómo los pueblos están haciendo una verdadera propuesta de cuidado de la salud, del territorio, de la alimentación. Puedes reportearlos, pero lo rico de ellos es ganar la confianza y penetrar, ¿no? O sea, para poderlos entender. Compenetrar con ellos desde sus rituales, o sea, vivir sus rituales con ellos. Todo esto me fue dando como un poco más de confianza y un poco más de sentido, ¿no? A lo que yo reportaba con ellos. Si alguien tiene una radiografía de lo que sucede en sus pueblos, con nombres y apellidos, son ellos, ¿no? O sea, es como ir armando un rompecabezas junto con ellos para irlos entendiendo y reporteando, ¿no? O sea, no, es un mundo muy complejo que aún les sigo aprendiendo, ¿no? Moderados por la periodista Daniela Rea, los comunicadores, en su mayoría de medios independientes, también coincidieron en la necesidad de dar espacio a la voz de grupos indígenas disidentes que por décadas vienen exigiendo derechos humanos y que aún no han sido respondidos. Entonces, es invertir la importancia. Lo que menos importa son los funcionarios, los enviados del gobierno, esos son los que menos importan, que ellos hablen con quien quieran hablar. Nosotros solo hablamos con los pueblos y con los que puedan ser sus voceros legítimos. Son voces indígenas con las que venimos trabajando desde hace 10, 15, 20, 30 años y que en este momento no han variado su posición en cuanto a la defensa del territorio. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, temas de enorme actualidad se han estado presentaron el fin de semana en este encuentro que, como bueno, ya bien decía Huemansin, se presentó a través de la plataforma Contigo en la Distancia. Y esto ocurrió en la primera mesa de diálogo del domingo. Ahí participaron Aleida Calleja, Genaro Villamil, hablaron de cobertura, de conectividad, de derechos, entre otros temas. Vamos a ver un fragmento. El rezago como una constante en la presencia y participación de los pueblos indígenas en los medios públicos del país, en su infraestructura, representatividad y participación. Así fue definida la circunstancia que este segmento poblacional de mexicanos enfrenta en la actualidad. Así, se planteó en la primera mesa de la segunda jornada del Foro Prácticas Sanas del Periodismo en un país pluricultural. Nosotros vamos a comenzar un trabajo muy importante, especialmente a partir del próximo año, que tiene que ver con esta inclusión, no solamente a nivel central, a nivel nacional, sino también a nivel de las emisoras en los estados, que tienen que voltear a ver a aquellos sectores de la población que han estado tradicionalmente excluidos del proceso de comunicación y por lo tanto invisibilizados de sus problemáticas, pero también de sus aportes a este país. Hay un distanciamiento ahí enorme en cuanto incluso el reconocimiento de todos estos derechos que tienen como audiencias y de todos estos derechos finalmente a la comunicación, que aunque está en la Constitución el derecho a que operen sus propios medios de comunicación, en la práctica esto se ha logrado de una manera pues muy precaria, muy escasa. Sí, tenemos la experiencia de las revisoras indigenistas, que ya nos hablarán sobre este aspecto, pero
como operadores y como generadores de contenidos han sido, pues, en el caso específico de la radio, muy pocas las experiencias, sí significativas, pero todavía pocas. El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano ofreció algunas cifras en cuanto a la cobertura. Hay un rezago de cobertura enorme en este país, ya no solamente en todo el territorio nacional, sino específicamente en entidades donde hay una fuerte presencia de los pueblos originarios. Genaro Villamil señaló que 13% de la población no cuenta con cobertura de televisión abierta, lo que equivale a 14.130.000 mexicanos. También se refirió a este déficit de cobertura en 4 entidades del país: Hidalgo con 41%, Chiapas con 41%, Guerrero con 36.6% y Oaxaca con 35%. De igual modo, hizo mención de la importancia de integrar a las comunidades indígenas no solo como receptores, sino como gestores de procesos periodísticos y de comunicación, como conductores, productores y guionistas de sus propios espacios. Expuso también la necesidad de aproximar esta situación sobre 4 ejes integrales que tienen que ver con la cobertura, infraestructura, contenidos y protección y ejercicio de derechos. Pero estos derechos se tienen que compaginar con los derechos a la información, al contenido y a la libertad de expresión en sus propias lenguas, en sus propios espacios, ¿no? Ahí es donde hay que avanzar. Yo creo que esos 4 ejes, insisto, cobertura, infraestructura, contenidos y derechos, tienen que ir avanzando juntos. Cobertura de las señales radiodifundidas, como la de radio y televisión, aparejada a la conectividad de medios digitales, fundadas en el Internet y la telefonía, fueron planteadas como 2 conceptos complementarios. Las plataformas tecnológicas, llámale radio, llámale televisión, llámale internet, banda ancha o cualquier otra tecnología, lo único que hacen es habilitar el ejercicio de esos derechos. Por eso nunca han sido un fin en sí mismos, ¿no? Y por eso durante mucho tiempo fue la crítica de la regulación responde más a un sector más bien económico, empresarial y tecnológico, cuando en realidad para lo que tiene que servir es para habilitar derechos. Si durante décadas no le has inyectado dinero a tus medios públicos o a tus medios sociales para que puedan tener cobertura y puedan tener infraestructura, ¿no? Entonces, pero sí podemos hacer ahora, me parece, un ejercicio de interlocución, porque no hay una sola instancia que pueda solucionar todo esto. Necesitamos la convergencia de las instituciones del Estado, del acompañamiento de organismos internacionales, de también las empresas. A su planteamiento fundado en 4 ejes, Genaro Villamil sumó las circunstancias que el ejercicio periodístico enfrenta actualmente. El incremento de la violencia a los comunicadores indígenas y a los medios comunicadores de comunicación indígenas ha sido muy fuerte. Y este es otro desafío, o sea, la defensa de los derechos también pasan por los derechos de la vida, de la dignidad y de la seguridad. Y ahí creo que es un esfuerzo de todos, o sea, incluyendo el sistema público de radiodifusión, o sea, incluyendo al sistema de medios públicos, incluyendo a los medios públicos estatales y, por supuesto, a los comunitarios indígenas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y circunscrito en este mismo contexto del Día Internacional de las Lenguas Indígenas, vamos a hablar de la prioridad y la importancia que tiene el agua. La ONU lo reconoce como un derecho inalienable. Todos debemos tener acceso al agua. ¿Qué sucede de manera particular con las comunidades indígenas? El profesor e investigador del Colegio de San Luis, Francisco López Bárcenas, nos platica al respecto.
el agua tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, los seris en el noroeste del país festejan su año nuevo en junio, porque es cuando comienza a llover. En muchos pueblos de Mesoamérica, el año comienza o a finales de abril o a principios de mayo, porque es cuando comienzan los rituales de petición de lluvia. Cuando alguna obra pública, cuando un megaproyecto, cuando una minera, cuando una carretera, cuando un parque eólico, este tipo de obras destruye estos lugares en donde se hacen las peticiones de lluvia, donde se da agradecimiento a los dioses por el agua que enviaron cuando ya terminó la cosecha, pues están destruyendo esa posibilidad de los pueblos de seguir reproduciendo estas ideas y por lo mismo seguir cohesionados. El 23% del agua que se produce, que se capta, que corre por el territorio nacional, se capta en los territorios indígenas. Muy importante, es 23, es muchísimo más de lo que representa la población indígena, que algunos números dicen que ese es el 10%, que es el 12%, pero es mucho. Y la pregunta que yo me hago, ¿y quién usa ese 23% del agua? Uno puede revisar, yo he revisado el registro público, ¿no? de concesiones de aguas, y no hay una sola concesión que tengan los pueblos indígenas como pueblos indígenas. O sea, el agua, los pueblos la ven que cae y la ven pasar porque no hay ninguna concesión que tengan. La aprovechan otros. ¿Quiénes las aprovechan? Por ejemplo, una región donde se capta mucha agua es la Sierra Tarahumara en Chihuahua, donde viven los rarámuris. Pero ellos no la aprovechan. El registro público de propiedad del agua nos habla también de que quien más usa el agua de los pueblos, primero es la Comisión Federal de Electricidad, con las represas. Segundo, son los agricultores, de esta agricultura intensiva de la que hablaba. Después la industria automotriz y más acá las nuevas industrias como la minería. Los derechos de los pueblos indígenas son derechos históricos que vienen de antes de que se formara el Estado mexicano. Vienen incluso de antes de que llegaran los españoles a colonizar estas tierras. Entonces, si los derechos son históricos, entonces sí habrá que decir que son propiedad de ellos. Es un debate que está actualmente en el Congreso de la Unión. Hay varias iniciativas. Hay dos, sobre todo, una iniciativa ciudadana que reconoce este derecho, y hay otra de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Saneamiento, que también va por ahí el asunto. Una cosa que no se reconoce en México es que la Conagua tampoco tiene capacidad para llegar a todo el país, y hay lugares en donde los pueblos administran. Mi pueblo, en la Mixteca, administra el agua por sí mismo, autónomamente. Ellos hicieron la excavación para entubarla, ellos hicieron los tanques de almacenamiento, ellos cuidan del agua actualmente, y las veces que la Comisión Nacional del Agua se ha parado ahí es para cobrar los derechos. Y pues le ha ido como en feria, porque lo que el pueblo le pide es que le pague lo que ellos han gastado por años. Bueno, cuando escuchamos esto nos hace reflexionar de muchas maneras. No solamente estamos hablando de derechos humanos, de derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de repensar también cuál es la idea de territorialidad. También tiene que ver con el consumo.
mucha del agua, ya lo hemos escuchado, va para la forma en la que consumimos cualquier tipo de cosas. Ya escuchamos la minería, ya escuchamos la agroindustria, pero ¿qué ocurre cuando pensamos en la carne, en esos tacos que están en cada esquina de cada ciudad en este país? Pues se necesitan miles de litros de agua para que un animal, una res o un puerco pueda existir y a partir de ahí hacer todos esos tacos que nos inundan por todos lados. Repensar también el consumo tiene que ver con pensar en las formas éticas, en la forma en que nos dirigimos con todas las personas que compartimos un territorio o un país. Vamos a hacer una pausa también con una invitación. El director general de bibliotecas, Marx Arriaga, visitará de manera virtual a Javier Aranda Luna en Debate 22 este día a las 9 de la noche. Van a conversar sobre el presente y el futuro de las bibliotecas. No se lo pierda. Al término de Noticias 22, ¿cuál es el presente y futuro de las bibliotecas? La primera biblioteca se cree que la hizo uno de los brazos derechos de Alejandro Magno. Así que imagínense la importancia que lleva en términos históricos este concepto de biblioteca. Hacemos una pausa y volvemos con más. De todos los partidos, el Senado aprobó leyes, reformas y el acuerdo ambiental para homologar el marco jurídico del TEMEC, que representa la mayor región económica del mundo. Se garantiza así la confianza y protección a la propiedad industrial y las patentes. Se incentiva la inversión, la innovación, el conocimiento. Y se impulsa a pequeñas y medianas empresas con justicia y equidad. Senado de la República. Cercanía y resultados. Quien sube a bordo de su taxi puede retroceder unos pasos en el tiempo para tomar una decisión distinta que cambie el rumbo de su destino. Pero que ese rumbo sea mejor depende por entero de lo que el pasajero decida. ちなみになんですけど、このタクシー10代の頃に戻ってそこから人生やり直すこともできるんですか？何年前ですか？10年前。¿Cuánto estás dispuesto a pagar para regresar al pasado? Time Taxi, nuevos episodios, miércoles 0:30 horas, por la señal 22.2 de Canal 22. Ahora vamos con literatura. ¿Cuál es el deber de los poetas frente a las palabras? Bueno, esta es la nueva novela de Alejandro Zambra que reflexiona en torno a este planteamiento en su nueva publicación. Vamos a conocerla. Nivada presenta. Gonzalo aspira a ser poeta. Es padrastro de Vicente, un niño adicto a la comida de gato y con las mismas ambiciones literarias, quien, a su vez, al correr de los años, se rehúsa a ir a la universidad para alcanzar su objetivo. La anécdota sirve a Alejandro Zambra para desarrollar una reflexión sobre la poesía chilena. Poeta chileno es su cuarta novela. Son los poetas los que tienen que tomar decisiones sobre las palabras, creo yo. Los poetas son los que se enfrentan a las palabras como si en ellos se les fuera la vida, ¿no? Entonces, sí tiene ahí que tomar una decisión, si usar la palabra y a partir de su uso dignificarla, o bien inventar otra palabra. Entonces, por ahí se me empezó a armar esa confluencia, porque claro que es una novela sobre los poetas chilenos, pero yo siento que más bien acompañé a estos personajes, a Gonzalo y a Vicente, en su deseo de participar de la escena literaria. Zambra, afincado en México, también reflexiona sobre su propia vocación literaria. ¿Por qué yo, un adolescente de clase media-baja, de la periferia de Santiago de Chile, pensaba a los 14 o a los 15 años que ser poeta era un destino posible, ¿no? Creo que tiene que ver con la mitología de la poesía chilena, que es muy poderosa. Hay quien dice que es lo único que somos buenos, ¿no? En la poesía. Y claro, la mayoría de los poetas chilenos, incluyendo a Gabriela Mistral, sus vidas son como relatos de ascenso social, meritócrata más bien.
Con relatos, ensayos y crónicas en su haber, el escritor es ante todo eso, un habitante de un terreno que no necesariamente reconoce las divisiones de género. No creo que haya tanta diferencia entre la poesía y la narrativa en realidad, ¿no? O sea, creo que se exagera mucho esa diferencia. Creo que hay más diferencia entre un poeta que solo escribe poesía y un novelista que solo escribe novela que la que hay entre la poesía y la narrativa. O sea, más bien se enseña muy mal la poesía, creo yo, y es por eso que de pronto aparece como algo muy distante, muy solemne, muy inalcanzable. De algún modo la novela trata de recuperar o de recrear la fascinación que ejerce la poesía en alguien, ¿no? Una fascinación que no tiene que ver necesariamente con la tradición literaria. Poeta chileno, aparece bajo el sello Anagrama. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y en otros temas, en busca de despejar una de las tantas aristas que tiene la incógnita de dónde venimos, a mediados del siglo pasado, Thor Heyerdahl se dio a la tarea de ir a explorar la región de la Polinesia. Ahí encontró importantes vestigios que nos llevan a entender o a interpretar de una manera distinta la historia de las migraciones. Esto fue en la balsa Kon-Tiki, en Noruega. Hay un museo dedicado a este tipo de embarcaciones y a este gran explorador. Esto que está detrás de mí es la ciudad de Oslo. Estoy en la isla Vigdøy, que es el distrito de los museos. Aquí se encuentra el Museo Marítimo, también el Museo del Barco Vikingo y está el Museo Kon-Tiki, que tiene todos los detalles de la exploración de Thor Heyerdahl. Aquí, por ejemplo, están algunas esculturas dedicadas, aparte de los exploradores noruegos, que hay muchísimos y que fueron a diferentes partes, en especial los que se encuentran aquí, es la exploración al Polo Norte. Bueno, vamos a conocer el Museo Kon-Tiki. Inaugurado en 1950, el Museo Kon-Tiki tiene 2 de las 3 embarcaciones que usó el aventurero y etnólogo noruego Thor Heyerdahl, quien pensaba que la historia debería de reconsiderar los registros de culturas antiguas de África, Asia y América, que aseguraban haber viajado por los mares y poblar el mundo de una manera más amplia de lo que hasta ahora se cree. Una teoría que siempre le fue refutada y provocó que no se le tomara en serio en ámbitos académicos, ni siquiera cuando en 1947 logró el financiamiento para probar que los pueblos antiguos del Perú poblaron Polinesia. ¿Qué es lo que hizo? Construyó una embarcación con los materiales que se cree usaron estas culturas y, junto con una tripulación de 5 personas más, se dejó llevar por las corrientes marinas desde el puerto del Callao. Pocos objetos modernos llevaron, entre ellos una radio para mantener contacto en tierra, una máquina de escribir, una cámara fotográfica y una cámara de cine para hacer el registro de la aventura. Alemanes, austriacos, suecos y noruegos, muchos de ellos héroes de guerra y expertos lo mismo en sociología que en navegación, telecomunicaciones o ingeniería. 8.000 kilómetros después, llegaron a Micronesia. Con lo filmado hicieron un documental que ganó el Oscar en 1950 y el libro Kon-Tiki fue traducido a muchos idiomas. Después, el descubrimiento de monedas fenicias en las Islas Azores motivó otra aventura, ahora la embarcación Akali, para los viajes en el Atlántico llamados Ra y Ra 2. Akali también está en el Museo Kon-Tiki. Ra viajó de Marruecos a Canarias, a Cabo Verde y finalmente a Barbados. Una cercana particularidad es que en la tripulación tanto de Ra 1 como de Ra 2 participó Santiago Genovés, antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nacido en España, que llegó exiliado a México al final de la Guerra Civil. Aunque su apellido está mal escrito, se le reconoce y recuerda a Santiago Genovés en el Museo Kon-Tiki. A finales de los años 70, Heyerdahl intentó una cuarta aventura llamada Tigris, entre el Golfo de Adén, el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. La empresa fracasó a la mitad del viaje. La parte final del museo está dedicada a otra pasión de Heyerdahl, la isla de Pascua, donde hizo varias excavaciones.
Las piezas en obsidiana, pedernal, hueso y madera que descubrió hace 50 años están aquí. Hace unas semanas en la revista Nature fue publicado un artículo en el que se revela que hubo contacto entre la población nativa americana con las islas del Pacífico siglos antes de lo que se creía. Heyerdahl siempre sostuvo que fueron los americanos del Perú los que poblaron Pascua y Micronesia. Si bien fue más un aventurero, Thor Heyerdahl tuvo una intuición que legó enigmáticas rutas de investigación. Desde Big Doy, en Oslo, Noruega, para Noticias 22, Uemansi Rodríguez. Bueno, fabulosas imágenes, estos fragmentos de los viajes de Thor Heyerdahl, de verdad son impresionantes, Uemansi. Rafa, a mí me llama mucho la atención lo que mencionabas sobre el uso de las tecnologías de punta en su momento, las grabaciones, fotografías, cinematografía, y uno se imagina que quizá él fue, digamos, uno de los primeros grandes aventureros o gran aventurero de la modernidad, imaginando aquellos, por ejemplo, no sé, Drake, el gran explorador y pues un tanto pirata, o Richard Francis Burton también, que no tenían esas posibilidades. Aquí, aunque él elige ir en una embarcación totalmente casera para demostrar que se hubiera podido hacer este viaje, sin embargo, tiene estas posibilidades y estas herramientas. Así es, de documentación. Y rápidamente les recuerdo la obra, Rafael, porque nuestro público en Canal 22 no lo sabe, porque muchas cosas las platicamos antes de que esto se convierta en realidad. A finales de año yo les decía, Rafael y Laura, a propósito de este libro que yo tenía cerca de 30 años buscándolo, y es el libro que escribió Santiago Genovés, editado por la UNAM, Ra, que hace el recuento de estos viajes, y esto lo conseguí en una librería de uso en diciembre, sin imaginarme que estaría en el Museo Kon-Tiki frente al recuerdo del gran Santiago Genovés, que alguna vez tuve el gusto de entrevistarlo para aquí, para Noticias 22, fallecido hace algunos años. Y bueno, es una invitación, Laura, Rafael, a no solamente ir a cualquier museo que uno aprende, aunque tengan este tipo de museografías antiguas, como del siglo pasado, pero sí a repensar la idea de historia. Y es una invitación a reflexionar de una manera diferente de nosotros mismos. Pero ¿qué les parece si dejamos todo esto y ahora nos vamos a los territorios de la ficción? Porque en este mes, en agosto, va a ser el Festival de Cine de Horror Macabro y les compartimos un adelanto de lo que esto será. Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, extiende sus salas infernales. Esta edición no será presencial, pero llegará a plataformas digitales, radio y televisión. La selección está compuesta por 70 títulos disponibles del 25 al 30 de agosto en Filmin Latino. Basta con hacer un breve registro para disfrutar del mejor cine de horror y ciencia ficción en cualquier parte del país. A partir del 25... liberar prácticamente toda la programación que va para Filmin Latino, todo lo que se verá en la plataforma se podrá ver desde el primer día hasta el último día. ¡No me pegues, Pablo! Para celebrar el 60 aniversario de El esqueleto de la señora Morales, Macabro presenta en exclusiva a través de la pantalla de Canal 22 la película el jueves 27 de agosto a las 22 horas. Previamente, el cineasta Roberto Fiesco hará una breve introducción a la película. Considero que es una de las mejores películas que se han hecho en este país, ¿no? Independientemente de pues todo este ambiente macabro que tiene, ¿no? Yo creo que esa es una de las películas que yo definiría como auténticamente macabras. Como es costumbre, llega a Macabro un programa de cortometrajes con lo mejor del Festival de Cine de Bilbao, que únicamente se exhibirá por Canal 22. Son cortometrajes que, bueno, son bastante diversos y muy oscuros, ¿no? Sí, son cortometrajes muy, muy oscuros en el sentido de todo el tratamiento de su estética, de sus temas. Y habrá animación, habrá videoclips, habrá ficción. Entonces, eso es lo que es muy, muy interesante de esta colaboración. El festival además rinde un merecido homenaje a la escritora mexicana Amparo Dávila, a quien definen como una narradora de historias humanas insólitas y siniestras. Con el apoyo de Radio UNAM, durante los 5 días del festival podrán escuchar una adaptación de 4 de sus textos: El huésped,
Alta Cocina, El Espejo y La Casa Nueva. Esto se va a poder escuchar a través de Radio UNAM entre el 19 y el 23 de agosto, como un previo del festival, y también los van a poder escuchar en nuestra página de Macabro, ¿no? El domingo 30 de agosto conoceremos a los ganadores de la 19ª edición de Macabro. Una vez que concluya la ceremonia de clausura, se transmitirá la versión restaurada del Gabinete del Dr. Caligari, musicalizada en vivo por la banda de rock gótico El Clan. Noticias 22, Julio López. Una excelente alternativa para alimentar nuestras pesadillas. Estén muy al pendiente de la programación de Festival Macabro. Y antes de la pausa les platicamos que la Lotería Nacional rinde tributo a la memoria de Carlos Monsiváis en este año que se cumplieron 10 de la partida del gran cronista, con un billete conmemorativo, independientemente de poderse ganar 17 millones de pesos el próximo 21 de agosto. Ustedes podrán tener una pieza de colección como las tantas que nos ha regalado la Lotería Nacional, y en esta ocasión, insisto, rindiéndole memoria, tributo a un gran personaje muy vinculado con la Ciudad de México y en general con la cultura nacional, Carlos Monsiváis. Así que adquieran cuanto antes su cachito y celebren y lean a Carlos Monsiváis. Vamos a una pausa. Sea cual sea tu negocio, que la gente vaya a comprar o entregues a domicilio, cobra de manera confiable con Cody desde tu celular. Busca Cody en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Es fácil, rápido y seguro. Tu dinero pasa de inmediato y sin comisiones. Guardando distancia, sin tener contacto, nos cuidamos todos. Ofrécelo ya a tus clientes. Cody, el mejor servicio de pagos digitales desarrollado por el Banco de México. En una época indefinida, un boticario deberá investigar y resolver los sucesos relacionados con unas criaturas sobrenaturales. ¿Usted es la propietaria? Yo puedo ayudarte si lo deseas, con mucho gusto. Así los Ashiki-Warashi te dejarán en paz. ¡No! Que solo ellos quieren entrar en este mundo. Mononoke, en anime. Estreno, lunes, 2 horas. Por la señal 22.2 de Canal 22. La artista visual Dulce Chacón reúne los mejores ejercicios y técnicas del dibujo en un cuadernillo digital que se antoja, la verdad, muchísimo. Y la buena noticia es que lo podemos adquirir, lo podemos tener en forma gratuita. Enseguida les decimos cómo, dónde descargarlo. La artista gráfica Dulce Chacón, en colaboración con S Ediciones, presentan Cuadernillo de Dibujo Volumen 1, una serie de ejercicios prácticos de pensamiento dibujístico redactados por 11 artistas visuales. Es un proyecto que llevo haciendo desde hace 2 años y básicamente es una compilación de ejercicios de artistas visuales que viven en México, a lo largo de toda la República Mexicana. Y que son ejercicios dictados por ellos que tienen relación con su quehacer artístico, con sus metodologías, procesos, preocupaciones o investigaciones. El cuadernillo está dirigido a un público amplio. Obviamente, tiene un poco más de dirección hacia chicos que van en educación media o superior, que están orientados precisamente a carreras artísticas o creativas. Puede ser desde arquitectura, video, diseño, cine, todas las artes visuales, pero también hay ejercicios que son muy sencillos de realizarse y pueden hacerlos cualquier persona a cualquier edad, desde niños pequeños hasta gente más adulta. Los ejercicios que funcionan como material didáctico tienen como objetivo que los ejecutantes se adentren en la maquinaria de reflexión dentro de la producción creativa. Extender un diálogo y extender una reflexión acerca de la producción del arte. El cuadernillo está pensado no para que sean ejercicios técnicos,
sino para que sean ejercicios que expandan mucho más la reflexión y el pensamiento gráfico. Con esto, la idea es que el público que lo reciba está abierto a experimentar. La compilación refleja el pensamiento gráfico existente dentro de los procesos y metodologías de trabajo de los artistas de diversas disciplinas. Son 6 mujeres, 4 hombres y un colectivo que es una pareja precisamente conformado por mujer y por hombre. Y son de diferentes edades, también de diferentes disciplinas, es decir, vienen haciendo escultura, pintura, dibujo, video, gráfica, etcétera. Entonces también me interesa que haya un diálogo a partir del pensamiento gráfico de muchas disciplinas, ¿no? O sea, el dibujo finalmente es una disciplina que es un lenguaje que ayuda precisamente a desarrollar el pensamiento creativo y que puede servir precisamente también para hacer cruces con otras disciplinas y con otras investigaciones. El primer volumen de Cuadernillo de Dibujo se puede descargar de forma gratuita en el portal de S Ediciones y en el sitio dulcechaconart.com. Noticias 22, Omar Vera. El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo pone a disposición del público una serie de actividades en línea con la que los niños y las niñas pueden desarrollar de mejor manera sus capacidades cognitivas y motrices. Los materiales que necesitas para crear esta tarjeta son los... El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo amplía su oferta en plena pandemia a través del taller virtual Tarjeta Infinita, diseñado para niños de entre 6 y 12 años, un programa que busca fomentar sus capacidades cognitivas y motrices. Hemos tratado de enfocarnos también como de desarrollar programas que apuntan hacia diferentes tipos de público, y uno de ellos son los niños, que a pesar de que ahora también de repente hay una sobreoferta, sí creemos que pues todo ello suma a que vayan conformándose públicos que en el futuro formarán el hábito de visitar los museos y de consumir cultura. El taller virtual consiste en elaborar una tarjeta utilizando papel, tijeras y colores, en distintos horarios que pueden consultarse en las redes sociales de este recinto. Un especialista los guiará paso a paso. Luego, ese video se quedará guardado para ser consultado todas las veces que sea necesario. Yo creo que además es una actividad que vale la pena hacer en familia, porque también les aprovecha como la oportunidad para platicar quiénes fueron estos personajes, cuál es su importancia en la historia, cuál es la importancia, por ejemplo, del edificio que alberga el museo, que de alguna manera nos ayuda como a compartir con el público pequeño, de edad me refiero, pues la importancia de la conservación del patrimonio arquitectónico, que sí es una de nuestras misiones principales. Una vez elaborada esta tarjeta con sus plantillas respectivas, la tallerista invita al público a elaborar otras tarjetas similares, con fotos o con otras ilustraciones, a fin de ofrecer una actividad de esparcimiento. Noticias 22, Julio López. Y nos despedimos, como es costumbre, con música, hoy recordando 50 años de su partida, a Bernard Loas Zimmermann, compositor, pedagogo alemán, un músico expresionista que tuvo una obra muy interesante, incursionó en la ópera, en los conciertos. Él se caracteriza por hacer collage. ¿Qué es collage en la música? No solo involucrar distintos instrumentos, tiene una obra que se llama Requiem para un joven poeta de los años 60, donde mezcla el Hey Jude de los Beatles con la novena sinfonía de Beethoven, con un discurso de Hitler, y así va configurando su obra. Es un personaje muy interesante, profundo estudioso de Mozart, publicó más de 30 artículos en torno al genio de Salzburgo y por supuesto un homenaje musical a Claude Debussy. Con él nos despedimos esta noche, Laura Weman, muchas gracias. Buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias, Rafa.